gobierno anunció recursos para apoyar a los estudiantes universitarios de escasos recursos. Andrea Restrepo, ¿en qué consisten estas ayudas y qué le dijeron los estudiantes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miren, son cerca de 734.000 estudiantes en universidades públicas, según datos del gobierno. De esa cifra, unos 569.000 de estrato 1 y 2. Esos serían beneficiados con esa totalidad de pago de matrícula y otros tantos con descuento de hasta 70%. Para los estudiantes en general esto es insuficiente, deja por fuera otros estratos e incluso a universitarios que enfrentan también crisis económica en instituciones de educación superior privadas. El gobierno anunció que casi $1 billón fue destinado para subsidiar los estudios universitarios de jóvenes que se han visto afectados económicamente por las medidas de aislamiento por la pandemia. Para brindar la mayor contribución a la matrícula. Por eso, de esos cerca de 569.000 jóvenes que están en los estratos 1 y 2 en las universidades públicas de nuestro país, a esos jóvenes queremos decirle que hoy van a estar recibiendo en promedio un descuento sobre su matrícula cercano al 70%. Pero hay más de 400.000 jóvenes de esos 569.000 que van a tener un descuento prácticamente del 100%. El anuncio del presidente no es suficiente para los estudiantes, que además aseguran que esos recursos ya estaban previstos. Y de ayer a hoy no ha dado un solo peso adicional. Lo que hizo fue presentar apoyos que ya existían antes de la pandemia como apoyos novedosos. Y si el gobierno cree que la misma gente que necesitaba auxilios antes de una pandemia mundial es la misma que necesita apoyos con esta crisis económica que estamos viviendo, pues definitivamente estamos en la olla. Pero además advierten que falta extender los auxilios para evitar más deserciones. Tan solo pretende financiar la matrícula cero de estudiantes de estratos 1 y 2, dejando por fuera a los demás estratos y a los estudiantes de posgrados. A los más de 670.000 endeudados con el ICETEX, que en una mayoría son estratos 1, 2 y 3, se les debe garantizar alivios financieros porque no tienen cómo pagar las cuotas, porque incluso han tenido que desertar. Para los universitarios el problema es más profundo y radica en la falta de recursos de los centros educativos. Universidades como la Surcolombiana han tenido que recurrir precisamente a otro tipo de presupuestos, como son incluso al interior del presupuesto de la universidad, que ha tenido que ser reasignado. Asimismo ha sido la situación de otras universidades. Por lo tanto, creemos que es necesario que el gobierno nacional aporte mayor presupuesto para las universidades públicas. No es posible que con presupuesto del 93 las universidades públicas sigan funcionando en pleno 2020. Para estos líderes estudiantiles, hasta el momento las universidades públicas solo han recibido el 12% del presupuesto que requieren para operar y garantizar una matrícula sin costo para todos los estudiantes. Estos últimos recursos anunciados por el gobierno, dicen, provienen del Fondo Solidaridad Educativa y otros aportes de administraciones territoriales. También con relación a los colegios, el Ministerio de Educación señala se está trabajando en esos auxilios a familias de colegios y jardines privados para el pago de las mensualidades de los últimos meses de aquellos padres que resultaron afectados económicamente por cuenta de la pandemia. Ya se encuentra en la fase 2 y para mayor información sobre estas ayudas ingresar a la página del Ministerio. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.